La película comienza con Holly, interpretada por Claire Forlani, viajando a través de la carretera mientras conversa por teléfono con su esposo Russell, interpretado por Titus Welliver, quien parece ser un hombre bastante controlador. Supuestamente, Holly está viajando a una conferencia por motivos laborales, pero por cómo se arregla tan meticulosamente y por el título de la película, intuimos que es para otra cosa. Holly llega entonces a un hotel elegante, donde es recibida por la recepción, indicando que la reserva de Alan está lista. Holly es guiada hasta su habitación por un botones que le hace una conversación amena sobre los secretos para tener una relación larga y exitosa. Ya en la habitación, el joven demuestra el lugar, el cual es bastante amplio. Mientras lo examinan, Holly descubre una carta con ciertas instrucciones, al parecer de su amante Alan, las cuales sigue una vez el botones se ha retirado. La mujer toma un baño y se coloca un traje de lencería, un antifaz y unas esposas, con las cuales se encadena a la cama. Tras una larga espera, finalmente aparece un hombre, al parecer aquel que ella había estado aguardando. Al principio, la conexión entre ambos parece mutua, marcada por gestos suaves y cercanía consentida. Sin embargo, la situación cambia de tono con rapidez. Lo que comenzó como un momento íntimo se vuelve cada vez más brusco, algo que incomoda profundamente a Holly. Ella le pide que se detenga, pero él ignora su petición. La escena concluye con Holly sola, envuelta en un profundo llanto, marcada por una experiencia que nunca imaginó vivir. El hombre se aparta y descubrimos que, de hecho, es el propio esposo de Holly, Russell, y que ha maniatado y amordazado al joven amante de esta, Everett Allen, interpretado por Jake Abel. Russell instruye a Everett a obedecerle bajo la amenaza de acabar con toda su familia si es que no lo hace. Le dice que ninguno de los dos deberá dejar la habitación y que él, Everett, no debe decirle nada de la verdad a Holly. Además, le da un teléfono por el cual le dará más instrucciones más adelante. Russell se va y Everett, ya libre, acude al auxilio de Holly y la libera de sus esposas. Holly, quien cree que Everett fue el que abusó de ella, lo ataca de inmediato y se dispone a irse. Everett, presionado por Russell, quien lo contacta por el teléfono, le advierte que evite aquello. Everett logra evitar así la primera emergencia. Russell le dice que, estando en la habitación, ellos son libres de hacer lo que quieran y, al final, ambos podrán salir al día siguiente por la mañana, como si nada hubiera pasado. Luego de la llamada, Everett intenta excusar su supuesto comportamiento ante Holly, pero es interrumpido por el personal del hotel tocando la puerta, comunicando que hay quejas por el ruido. Mientras el joven se entretiene conversando con el personal, Holly recibe una llamada de Russell, quien le informa que está enterado de su aventura y que Everett sería un hombre peligroso. Obviamente, como espectadores nosotros sabemos que estos son patrañas. El plan de Russell, al parecer, es el de generar conflicto en la pareja de amantes, incitándola a ella a huir de la habitación, mientras que presiona a Everett para que la retenga adentro. Luego de la llamada, Holly intenta salir con la excusa de ir por aire fresco. Everett se lo impide y la dirige a la sala principal, donde ha preparado una camilla para darle un masaje. Mientras Holly se alista, Everett, a pedido de Russell, le quita el teléfono a Holly mientras lleva a cabo el masaje. Ambos conversan y descubrimos que él es de hecho alumno de ella en la escuela de medicina. Everett intenta averiguar cuál es el trabajo de Russell, pero no obtiene éxito. Al cabo de un rato, Holly se retira para volver a ducharse y Everett intenta tantear si es que en verdad está tan vigilado y si es que puede salir al pasillo del hotel al menos. Entonces recibe una foto donde ve a su esposa amordazada, siendo amenazada con un cuchillo. Everett vuelve inmediatamente adentro. En tanto, Holly está en el balcón de la habitación intentando pedir ayuda. Al darse cuenta de ello, Everett irrumpe a patadas. Holly se las ingenia para disimular su conducta y ambos se meten juntos a la ducha. Ahí, ambos continúan su charla previa sobre sus vidas privadas y Everett se entera de que el marido de Holly es un experto en seguridad. Everett le reclama por la imprudencia de tener una aventura teniendo un esposo con semejante trabajo, lo cual ella no comprende.
Es decir, el tipo es claramente controlador. Eso lo intuimos desde el inicio de la película, pero a ella le es imposible creer que su esposo utilice sus habilidades para espiarla. Eso sí que es ser demasiado ingenua. Mientras ambos discuten el asunto, Everett escucha un ruido y sale a ver. En la sala encuentra un pequeño frasco con un sedante. El teléfono de Holly ha desaparecido. A su celular le llegan instrucciones desde el teléfono de Holly, diciendo que le dé una dosis a esta, cuidando de no darle demasiado. Además, le informa que, por cada movimiento en falso que haga Holly, su esposa perderá un dedo. Everett, desesperado, comienza a buscar cámaras y micrófonos por todo el lugar, pero no consigue hallar nada. Holly, por su parte, alista sus cosas para huir y encuentra un sedante, el cual decide guardar con ella. Más tarde, Holly se arregla y ambos tienen un pequeño brindis en el balcón. Los dos están bastante tensos, aunque intentan ocultárselo el uno al otro, y aprovechan un descuido para intentar sedarse mutuamente. Sin embargo, justo en ese momento llega el botones trayendo la cena con un plato especial del chef, el cual resulta ser bastante mediocre. Entonces, ambos conversan un poco más sobre la naturaleza prohibida de su relación y también sobre el cómo inició todo, con Everett sufriendo por sus bajas calificaciones y recibiendo ayuda especial de Holly, su profesora. La charla se ve interrumpida cuando alguien llama a la puerta. Everett sale a ver y encuentra en una bandeja el dedo de su esposa. El joven vuelve a la habitación y es abordado por Holly, quien se acerca seductoramente y lo presiona para que se termine su vino. Y, una vez en su encima, saca un cuchillo y lo amenaza para que le diga la verdad sobre lo que está sucediendo. En ese momento, los sedantes comienzan a hacer efecto en ambos y los dos caen al piso inconscientes. Más tarde, al despertar, Holly está esposada de nuevo y Everett encuentra a Russell amordazado en silla de ruedas. Está muy mal herido, con la lengua cortada. Everett libera a Holly, quien al descubrir a su esposo en tan malas condiciones, corre sollozando a su lado. En ese momento, Everett recibe otra llamada, esta vez de una mujer que cambia las reglas del juego. Ahora, solo uno de los dos podrá salir vivo de la habitación, o la familia de ambos estará acabada. Tras ello, Everett se va al baño a tratar de calmarse, en lo que Holly encuentra un papel indicándole que revise la caja fuerte de la habitación. Tras unos minutos, Everett vuelve al lado de Holly, portando un cuchillo. Everett se acerca a Holly, disculpándose por lo que está a punto de hacer, pero afortunadamente para ella, llaman a la puerta. Everett sale a revisar, no sin antes dejar su cuchillo en una mesita, la decisión más absurda que podría hacer alguien en su situación. Al abrir la puerta, resulta ser personal del hotel con otra queja por el ruido, pero además le informan que el botones que los atendía ha desaparecido y lo interrogan al respecto. Everett se ve obligado a llevar a Holly también para que le interroguen. Ella colabora, pero sin que nadie se dé cuenta, coge el cuchillo que Everett iba a usar contra ella y que había dejado en una mesita. Una vez que el personal del hotel se retira, ambos amantes vuelven a su conflicto previo. Holly esta vez obliga a Everett a contarle todo, y este lo hace, incluyendo la parte en que él estaba amarrado en el piso viendo cómo su esposa abusaba de ella. No obstante, nada de eso importa porque Holly de todas formas lo apuñala, y Everett, que ni siquiera intentó luchar, se desangra hasta perder la vida. Holly, aún pese a todo, aún sentía afecto por él y pasa sus últimos momentos abrazando y consolando al muchacho. Tras ello, Holly recibe la llamada que le informa que ahora es libre, solo necesita destruir el teléfono, pero si quiere descubrir la verdad, puede coger la llave de la habitación 513 del bolsillo de Russell e ir a conocer a quien planeó todo ese martirio. Holly hace lo que se le indica, coge la llave del bolsillo de Russell, no sin antes abrazar su cuerpo con tristeza. Abre la caja fuerte y saca una tarjeta SD. Luego coloca el celular en el microondas para destruirlo y sale de la habitación. Ya fuera del cuarto, Holly está por marcharse por el ascensor, pero decide ir a visitar a la persona responsable de todo para aclarar el misterio de una vez por todas. Así, Holly entra a la habitación 513, que estaba al lado de la suya, y ahí encuentra un pequeño complejo de videovigilancia, donde se ven varios rincones de su cuarto. En el baño encuentra a Lydia, esposa de Everett, maniatada.
Holly libera a la mujer y de inmediato va hacia las computadoras y coloca la tarjeta SD que encontró en la caja fuerte de su cuarto. Ahí descubre un video de Russell instalando una cámara de vigilancia y siendo atacado por Lydia, quien irrumpe en el lugar y confiesa todo ante Holly. Resulta que todo en realidad fue planificado por Russell y Lydia, hasta que él empezó a desconfiar de ella. Lydia ha planificado todo para que Holly sea inculpada por los crímenes que se han cometido, incluyendo la desaparición del Botones, cuyo cuerpo está en dicha habitación. Es un plan un poco extraño considerando que nada aseguraba que fuera necesariamente Holly la sobreviviente. ¿Qué hubiera pasado si Everett salía vivo en vez de Holly? Lydia logra quitarle la tarjeta SD a Holly, única evidencia de la verdad, la arroja al retrete y jala la cadena, condenando a Holly a la culpabilidad. Tras ello, Holly contraataca y logra someter a Lydia, arrojándole un florero en la cabeza, acabando así con su vida. En ese momento, escuchamos las voces del personal de seguridad del hotel, quienes acaban de descubrir los cuerpos y probablemente inculpen a Holly de todo, aunque a menos que haya más cómplices por ahí, difícilmente no sospecharán de Lydia por el complejo de videovigilancia y todo eso. Así que seguramente tras una ardua investigación, a Holly no le vaya tan mal después de todo. Y eso fue Infidelidad o An Affair to Die For en su idioma original, película dirigida por Víctor García, un thriller de bajo presupuesto con algunos momentos de tensión bien logrados. Sin embargo, la película se queda bastante corta en muchos aspectos. El guión tiene demasiadas falencias, los personajes toman decisiones absurdas, como Everett que deja su cuchillo en la mesa para que Holly lo coja y lo apuñale con este. El giro inesperado no tiene sentido, el plan de la villana no tiene sentido. Hubiera sido mejor si Russell hubiera mantenido su rol de villano principal y ya, no siempre es necesario sorprender. Audiovisualmente no hay ningún momento interesante, es todo bastante plano e insípido. Las actuaciones son regulares pero no logran hacerte empatizar con ningún personaje. Hay un par de diálogos interesantes colocados por ahí, pero nada más. Como dato curioso, aunque la supuesta ubicación de los hechos de la película transcurren en Estados Unidos, la película fue grabada en la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria. Según parece, la producción también contó con una importante participación italiana y española. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. ¿Qué piensan de la película? ¿Has tenido una aventura? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Macro Película y nos vemos en el próximo video.